se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bueno, bendiciones y saludos a todos los hermanos que están conectados por Free Conference en el canal de El Fuerte Clamor Final de nuestra hermana Brenda. Bienvenidos todos. Y el tema, como dijimos, titulado Las dos Babilonias, la Babilonia de antigua y la Babilonia moderna, en el contexto de lo que el Señor nos advierte. ¿Por qué este tema es tan importante, estudiar acerca de Babilonia? Porque claramente el Señor nos dice en su palabra que la salvación en este tiempo final, dice, consiste en Apocalipsis 18, el versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y por tanto no recibas de sus plagas. Entonces la salvación está en que nosotros salgamos de Babilonia. Pero para entender bien ese tema de Babilonia, vamos a irnos a sus principios, a sus orígenes. A la primera vez que aparece esto en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 11, se habla del origen de la palabra Babel. Y vamos a encontrar muchas verdades importantísimas que siguen estando presentes y vigentes hoy, que nos ayudan pues a comprender ese tema y esa gran verdad. En el capítulo 11 de Génesis, acordémonos, dice allí el versículo 1, comienza diciendo, era en ese momento, era en aquel tiempo, toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. O sea, en la tierra, en toda la tierra había una sola lengua. Había unas mismas palabras, todos hablaban el mismo idioma, la misma lengua. Algunos piensan que esa lengua única que toda la tierra hablaba era el hebreo. Y había facilidad de comunicación, pues, entonces, porque todos eran descendientes en ese momento. Acordémonos que esto estaba justo ocurriendo justamente apenas esto en el tiempo que sale después del diluvio en el cual se salvó Noé con sus 3 hijos. A partir de sus 3 hijos se vuelve a repoblar la tierra. Noé viene a ser entonces como, en un sentido, como un Adán, como aquel que Dios escoge para repoblar la tierra, para ser la cabeza de la tierra en esta nueva etapa, después de que todo ha sido destruido por el diluvio. ¿Y qué vemos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo comienza esta historia? Advirtiéndonos que toda la tierra tenía una misma palabra, una misma lengua. Y eso es importante por el contexto que vamos a ver en la historia. Dice el versículo siguiente, aconteció que como se partieron del oriente, hallaron una vega, una llanura, en la tierra de Shinar y asentaron allí. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué otra gran verdad nos dice este versículo? Nos dice que hubo una gran cantidad de los descendientes de Noé que no quisieron seguir viviendo en las montañas. Acordemos que el arca reposó ¿en dónde? En las montañas de Ararat. Y si usted busca en el mapa dónde están estas montañas de Ararat, están en el norte de Asia. Está, de hecho, en las montañas de Ararat es donde nace
el río Éufrates. Es el nacimiento del río Éufrates. Y allí se había reposado el arca, después que toda la tierra estaba cubierta de agua. Y evidentemente dice la historia bíblica que Noé allí comenzó a vivir, porque allí salieron los animales, allí él hizo el altar a Jehová, y allí mientras el resto de la tierra se iba bajando el agua, allí él comenzó a vivir, pues, y todos los hijos de Noé con él vivieron allí. Pero hubo un tercio, porque eran 3 hijos, y de los 3 hijos hubo uno que no permaneció en la verdad, que fue, ¿quién? Que fue Cam. De esa descendencia, de ese linaje de Cam, surgieron un grupo que se partieron de allí, que no quisieron seguir viviendo en las montañas. ¿Por qué lo dice? Dice, hallaron una vega, hallaron una llanura y asentaron allí. Siempre las llanuras tienen una atracción para las personas. ¿Y cuál es la atracción de la llanura? La fertilidad de la llanura, lo hermoso y lo plano, inclusive la facilidad de vivir allí. Ellos llegaron a esa llanura, en la tierra de Sinar, asentaron allí. Así que ya vamos entendiendo que el espíritu que manifestaban estos, que luego van a ser los que dan origen a Babel, el espíritu de ellos fue en huir de lo que Dios había establecido, huir de lo que Dios había mandado. Versículo 3 dice, se dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de ¿qué? De mezcla. Es decir, aquí estamos viendo ahora que se introduce otro elemento. Hay un cambio en estas personas, hay un cambio en la forma de la construcción. Construían con piedra, traían las piedras de las canteras y las colocaban allí, y en función de eso, con la mezcla le iban edificando. Pero hay un cambio ahora, hay un cambio. Y ellos ahora dicen, bueno, hagamos ladrillo, no queremos seguir trayendo piedra, vamos a fabricar el ladrillo, y lo pegaban el ladrillo unos con otros con algo llamado betún. Betún es un compuesto, es un derivado del petróleo, de modo que sabemos, ya vamos entendiendo que este lugar es un lugar que era, ya de ese momento se dio que era un lugar rico en petróleo, rico en ese combustible, rico en ese mineral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el espíritu? Versículo 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una, ¿qué cosa? Ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué vemos entonces aquí? Vemos ahora el espíritu de Caín. Si nosotros fuésemos hacia atrás, en la historia bíblica, en el Génesis, encontráramos que el plan de Dios fue que el hombre viviera en un jardín. Dios fabricó un jardín del Edén, para Adán y para Eva. Les colocó un trabajo de cuidar el jardín, un trabajo de campo, labrar la tierra. Y les dio la orden, a Adán y a Eva, Dios le dio la orden, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenar la tierra implica que se iban a ir propagando los descendientes de Adán por toda la tierra. E iban a ir haciendo jardines de Edén, réplicas del jardín del Edén en toda la tierra. Se iban a esparcir, a dispersar. Nunca fue el plan de Dios que se concentraran todos. Caín, cuando se rebela, porque mata a Abel y se rebela a Dios, fíjense que Caín fue el primero que edificó una ciudad. Y Caín, además de eso, fue el primero que se dedicó a la ganadería. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Caín que la tierra no le iba a dar su fruto. Entonces, ¿qué iba a comer Caín? Tenía que buscar la forma de comer, y él se dedicó a comer carne. Y además de eso, de la descendencia de Caín,
fueron los que aparecieron los primeros que se dedicaron a la música. O sea, que se dedicaron exclusivamente a la diversión, al placer. Ese espíritu que dominó a los antediluvianos y que fue destruido con el diluvio, resurge aquí con la descendencia de Can, porque ellos mismos, que tenían ese espíritu, aunque Dios los había colocado en las montañas, ellos dicen, bueno, vamos ahora a la llanura, vamos a hacer construcciones magníficas y hagamos una ciudad y una torre. Cuando dice una torre, no está hablando de una construcción específica con un objetivo. Dice, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Por qué querían hacer una torre que llegara hasta el cielo? Porque estas personas no creyeron, no quisieron creer a la explicación que se les había dado sus antecesores del diluvio. Ellos no creían en la promesa que Dios había hecho a Noé, el pacto que Dios le había hecho a Noé. No había llovido nunca, llovió. ¿Y cuál fue la causa? Bueno, dice que se reventaron las fuentes de la tierra y las fuentes del cielo. El agua que estaba arriba y el agua que estaba abajo, y se inundó toda la tierra. Ellos no creían esa explicación. Pero no solamente no creían la explicación, sino que tampoco creían la promesa de que no vendría más nunca un diluvio. Y esa promesa se ve en el arco iris. ¿Por qué no creían? Bueno, porque no creían en aquel que había dado la promesa. ¿Quién había dado la promesa? Dios le había prometido a Noé que no vendría más diluvio. Pero como ya habían estado haciendo todos los pasos para olvidarse de Dios, no podían creer en su palabra. Entonces, en la torre, al hacer una torre que llegase hasta el cielo, estaban haciendo provisión, ojo con esto, estaban haciendo provisión para, en caso de que vuelva otro diluvio, tuviesen donde escapar, tuviesen una cúspide alta a donde no llegaba el agua. Es decir, esto representa la torre de Babel, aquí representa el espíritu del hombre de tratar y querer escapar de los juicios de Dios, escapar del fin, escapar del castigo de Dios. Representa el espíritu del hombre de rebelión abierta con Dios. Ahora la pregunta es, antes de seguir leyendo aquí el capítulo 11, la pregunta es ¿quién estaba al frente de este proyecto? ¿Quién estaba al frente de este trabajo, de este propósito, de esta rebelión? Aquí en Génesis 11 no lo dice. Aquí sabemos que es una ciudad, una torre, que luego esa torre llega a llamarse la Torre de Babel. Y la ciudad era Babel. Pero en el capítulo 11 no sabemos quién es el que estaba al frente del proyecto. Pero en el capítulo 10, un capítulo antes, sí menciona quién era el que estaba al frente de este proyecto. ¿Quién fue el cabecilla de todo esto? Y nos arroja luz de esta torre de Babel, porque todo este espíritu, todas estas cosas se manifiestan también en la Babilonia moderna. La Babilonia moderna también se concentra en una aparente religión, aparentemente sigue a Dios, pero cuando uno analiza todo lo que esta religión enseña, toda la estructura de la religión, todo el orden, la organización, la doctrina, los rituales, todo, realmente es una religión que se opone a cada aspecto de la voluntad de Dios, que se opone a cada mandato de la voluntad de Dios. Es una religión rebelde, es una religión anticristiana, porque toma el nombre de Cristo, pero cambia a lo que es el mensaje de Cristo. Toma el nombre de Cristo, usurpa a Cristo y se opone al mensaje de Cristo. Y así vemos que en Génesis capítulo 10 se nos muestra entonces quién es que estaba al frente de este proyecto. Vamos a leer los versículos a partir del versículo 6. Génesis 10:6 dice, los hijos de Cam. Cam era uno de los hijos de Noé. Acuérdense que de los hijos de Noé eran tres: Sem, Cam y Jafet. De los hijos de Cam eran Cus, Misraín, Put y Canaán. Y los hijos de Cus
eran Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, que era un hijo de Can, engendró a Nimrod. Así que tenemos que Nimrod viene a ser hijo de Cus, nieto de Can y bisnieto de Noé. Nimrod, bisnieto de Noé, dice el versículo 8, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Otras versiones dicen que este llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice el versículo 9 y el 10, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino, Babel, y Erec, y Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. Así que aquí nos está explicando claramente quién estaba al frente de este proyecto de la Torre de Babel. ¿Quién? Era el bisnieto de Noé. Era Nimrod. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue el que usó ese poder para proponer el proyecto de la Torre de Babel. Llegó a ser el primer poderoso. Ya encontramos una característica de Babilonia, del espíritu de Babilonia que se manifiesta hoy día. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu es que tienen un rey sobre sí. Tienen un hombre que es sobre quien se concentra todo el poder. Babilonia, el espíritu de Babilonia es un espíritu monárquico, es un espíritu antidemocrático, es un espíritu que no divide los poderes, que no representa pues una república sino una monarquía. Y es por eso que leemos en el conflicto de los siglos que el triunfo de este poder anticristiano en los Estados Unidos va a ser ¿cómo? Va a ser que Estados Unidos renuncie a cada principio de su constitución que la hace protestante y republicana. No puede Estados Unidos aliarse con el anticristo sin dejar a un lado sus dos principios, sus dos enmiendas, su constitución, que hace de esa nación una nación republicana, una nación protestante, una nación que tiene libertad civil y libertad religiosa. Entonces, fíjense, en esa nación, en el plan de Dios está la libertad civil, que los hombres se gobiernen a sí mismos. Y el mejor ejemplo de un gobierno civil que se asemeja más a la voluntad de Dios es un gobierno democrático. Lo dice la profecía, Apocalipsis 13, cuando habla de Estados Unidos en el versículo 11, dice que subió una bestia de la tierra, representa América, y esa bestia que sube de la tierra, que surge en América, tiene 2 cuernos de cordero. Fíjese que habla de cuernos de cordero, o sea, de todas las bestias que aparecen en la profecía, en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas las bestias son mostradas como unas bestias feroces, como unas bestias terribles. Ninguna de esas bestias, acordémonos que las bestias representan en la Biblia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, representan poderes políticos, gobiernos, naciones. Ninguna nación, ningún gobierno ha sido representado como un cordero, excepto Estados Unidos. En el surgimiento, en sus inicios, es la única nación, la única bestia que es representada como que tiene 2 cuernos de cordero. Es decir, que de todos los gobiernos y naciones que han venido en la existencia del mundo, el que más se ha asemejado a el plan del Cordero, el plan de Cristo, es un gobierno como el que surgió pues en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la esencia de la libertad, libertad civil y libertad religiosa. En cambio Babilonia, no tiene libertad. Aquí dice que el que fundó Babilonia, el fundador de Babilonia, Nimrod, era un hombre quien concentraba en sí todos los poderes, era un rey, era una monarquía, no había libertad. Todos tenían que servirle. ¿Y cómo Nimrod alcanzó tal poder que lo usó luego para fabricar a Babilonia? Todo esto es interesante y es profético. ¿Cómo
¿Qué fue cómo Nimrod alcanzó ese poder? Lo dice la misma versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es decir, cómo alcanzó a dominar, a tener poder sobre las demás personas. Como toda la vida ha sido. Como toda la vida ha sido. Desde el principio de los tiempos hasta el fin. La gente se somete, se sujeta, se deja gobernar por aquel que le provee o le promete paz, seguridad y comida. Entonces, acordémonos, contextualicemos. Acordémonos que Noé metió en el arca todos los animales. De los animales limpios, 7 parejas, y de los animales no limpios, 1 pareja. Y entre esos animales que fueron introducidos en el arca eran los animales salvajes, terribles. Y esos animales al salir del arca quedaron pues allí, abiertos, libres, y el ser humano que surge en este momento, o sea, los hijos de Noé y su descendiente, tenían pues miedo a estos animales que andaban por allí salvajes, que andaban también ávidos de comida, y necesitaban ser protegidos. Tampoco había siembra, y Dios aquí, después del diluvio, le dio permiso al hombre de comer carne. Entonces, Nimrod tenía una habilidad en ambos sentidos. Era un vigoroso cazador. Proveía protección contra los animales y les proveía de comida. Y usando esa habilidad, usando eso, fue que él fue adquiriendo poder. Porque la gente lo hizo de él su líder y él aprovechó pues ese liderazgo, ese poder y les propuso él, como dice la Biblia, era vigoroso cazador delante de Jehová, o contrario a Jehová, dicen otras versiones. Como era un antagonista de Dios, él hizo esa propuesta, él les propuso, mira, hagamos una ciudad, hagamos una torre, usemos ladrillo en lugar de piedra, usemos betún en lugar de mezcla, y hagamos esto, y evitemos ser esparcidos, o sea, a Nimrod le convenía que las personas estuviesen todas cerca de él, trabajando para él, aumentando su poder, su gloria, su riqueza. ¿Y cómo logró él convencerlos? Bueno, yo les voy a dar seguridad, yo les voy a dar paz, les voy a dar comida y les voy a dar protección contra las amenazas futuras. Si viene otro diluvio, tendremos la torre construida que nos va a liberar de ello. Entonces, en base a estas cualidades, en base a estas promesas, en base a este engaño y en base a la rebelión que también traían las almas contra Dios, es que Nimrod logra conquistar a estas personas y convencerlas de su proyecto e imponerles su proyecto y hacer que trabajen para él. Y siempre ha sido así, hermanos, siempre ha sido así. Las almas, las personas han sido manipuladas, han sido controladas, han sido usufructuadas, han sido controladas por otras personas a través de ¿qué? De promesas, de engaño, de manipulación, manejando los temores, manejando las necesidades, manejando las esperanzas. Y hoy día los que gobiernan el mundo hacen lo mismo. Son pequeños Nimrod, los gobernantes de las naciones. Manipulan la información, exageran unas cosas con el objetivo de causar temor a la población y las naciones, ¿qué hacen? Le dan más poder a esos gobernantes, porque así les prometen paz y seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, luego de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, la gente por el miedo, el temor de este terrorismo, les ha ido cediendo al gobierno justamente derechos individuales que están convirtiendo el gobierno de un gobierno democrático a cada vez más un gobierno invasivo, a un gobierno
en el cual se va pareciendo cada vez más a un imperio, a una monarquía, que a una democracia y a una república. Y van menoscabando cada día los derechos individuales, los derechos de la Constitución, y se está cumpliendo la profecía. Se está transformando de una nación republicana que está renunciando a todo principio de su Constitución. Pero eso es lo que ya nos decía la palabra. Aquí nos lo dice, en el caso de lo que estamos leyendo, de Nimrod, de la Torre de Babel. Nimrod entonces se aprovechó de su cualidad y edificó su reino, el reino en la Torre de Babel, la ciudad y la torre. Hagámonos un nombre, fue también lo que le dijo, hagámonos un nombre. Para que el proyecto de Nimrod y de la Torre de Babel prosperara, se necesitaba la unidad. Por eso es fundamental para la moderna Babilonia el ecumenismo. Fíjense, si nosotros vamos a la historia bíblica, tanto en la Edad Media, cuando surge el papado y cuando el papado quiere establecer su superioridad sobre toda Europa, no podía hacerlo, según la profecía, Daniel 7, dice que habían 3 cuernos que le impedían. Habían 3 cuernos que impedían que el papado surgiera. Acuérdense de la profecía, la cuarta bestia, que es Roma. De esa cuarta bestia tiene 10 cuernos que representan a las tribus bárbaras, que luego hicieron reinos bárbaros. Y para que se cumpliera la profecía, tenía que surgir el cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño no podía surgir sin antes derribar 3 cuernos, porque 3 cuernos se lo impedían. ¿Por qué? Porque en la profecía, en la historia, lo que nos muestra es que estos 10 cuernos o 10 reinos bárbaros se convierten al cristianismo. Eran paganos, eran bárbaros, conquistan Roma y se convierten al cristianismo. Pero el cristianismo estaba dividido. El cristianismo estaba dividido. El cristianismo tenía una posición, estaba dividido en 2 corrientes, que se conocen hoy día como la corriente del arrianismo y la corriente del trinitarismo. Y vino Constantino y se posicionó a favor del trinitarismo. Se hizo el primer concilio ecuménico. O atención, la palabra ecuménica se usó por primera vez en la historia de la Iglesia católica en referencia a ese concilio ecuménico que procuraba la unidad de la Iglesia para establecer para resolver esa división que había entre el arrianismo y el trinitarismo. Los trinitarios que no aceptaban que Jesús era hijo de Dios y Arrio que explicaba que era hijo de Dios. Entonces, el mundo estaba dividido, el mundo cristiano, y eso amenazaba la estabilidad del imperio, porque ya se veía que venían las tribus bárbaras. Todavía en ese momento de Constantino no habían llegado las tribus bárbaras, no habían establecido los reinos bárbaros. Se veía que Roma estaba debilitada y Constantino, con buen ojo político, sabía que necesitaba la unidad. Y él hizo el primer concilio ecuménico de Nicea y estableció por el poder político en la Trinidad. Y luego vino el concilio de Constantinopla, donde se cerró finalmente ese punto. Y justamente, después que se hace eso, entonces otra cosa se hace. Se le desterró, se le dio una orden para desterrar a Arrio y desterrar a otro de los obispos arrianos, que era uno llamado Ulfilas. Y ellos se van, pues tienen que salir fuera de Roma y llegan a los territorios bárbaros y comienzan a predicar su mensaje, y es así como 3 de esos reinos bárbaros se convierten al arrianismo, y luego el resto de los otros 7 reinos bárbaros se convierten al cristianismo católico y unos al cristianismo arriano. Ya llegamos al siglo VI, años 500, 200 años han pasado de este evento, y ya no son esos reinos bárbaros, ya no son paganos, sino que son ahora cristianos. Pero son 7 reinos católicos y 3 reinos arrianos, que se le oponían al papado por la doctrina de la Trinidad. Y justamente mientras no pudiesen establecerse ese punto, mientras no pudiese resolverse ese punto, no podía el papado surgir. ¿Y qué dice la profecía de Daniel 7 que tenía que haberse hecho? Arrancar los 3 cuernos arrianos para poder establecer una unidad
y esos tres cuernos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, tres reinos arrianos que tenían que ser sacados, porque además estos reinos controlaban Roma, los vándalos controlaban el norte de África, y al controlar el norte de África controlaban toda lo que era la navegación que entraba por allí, entre ese estrecho que está entre la península ibérica y el norte de África, que tiene acceso a todo el mar Mediterráneo, a toda Europa y parte de lo que es el Oriente Medio, donde siempre ha habido mucho comercio. Y todo eso, la navegación, toda esa parte era controlada por los vándalos. Se lo habían arrebatado a Roma. Eso lo explica, si usted estudia las trompetas, una de las trompetas, creo que es la segunda trompeta, justamente habla de cómo cayó una montaña ardiendo sobre el mar y que representa cómo el reino vándalo tomó el control marítimo del mar Mediterráneo y eso fue un golpe a la economía de Roma que provocó la caída de Roma. Eso lo dice, por cierto, como me señala aquí Oscar, eso lo dice, está bien explicado, yo lo aprendí de Urias Smith en el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es un libro muy bueno, lo puede conseguir en línea, en español, en castellano, y allí explica bien todo lo que estamos hablando de los vándalos. Los vándalos controlaban entonces el norte de África. Esos eran los vándalos. Los érulos, vamos a hablar mejor de los ostrogodos. Los ostrogodos controlaban una porción de España, de la península ibérica. Por eso, si usted investiga, aquí prosperó mucho justamente la doctrina arriana en España. No recuerdo ahorita qué parte de la península ibérica estaban los visigodos. Estaban los visigodos, que son familia de los ostrogodos. Y bueno, tenían esa no recuerdo el lugar, pero recuerdo el nombre. Usted lo puede meter, Hermenegildo. Busca ahí Hermenegildo, península ibérica, y va a encontrar allí la historia de los visigodos en España y de la doctrina arriana en España. Y estaban luego los érulos, que ellos controlaban parte de Roma, de lo que es la bota itálica, que era justamente donde estaba prosperando el catolicismo y el papado, y debía ser la sede del papado, del anticristo. Total, que los érulos, los vándalos y los ostrogodos tenían un control muy fuerte de lo que era Europa, del mar Mediterráneo, de la península y de Roma, e impedían el surgimiento del papado. Por eso dice la profecía de Daniel 7 que el papado, para surgir, tenía que erradicar esos tres cuernos. Entonces, bueno, a la final, el papado tuvo que usar de generales de los ejércitos de los otros reinos bárbaros para poder establecer esa unidad en toda Europa. Y es así como, gracias a Belisario, que fue un general del Imperio Romano Oriental, y también Justiniano, esos dos generales, y también el rey francés Clodoveo, la ayuda de Clodoveo, Justiniano y Belisario fueron generales de los reinos bárbaros católicos europeos. Ellos fueron los que erradicaron, eliminaron a esos tres reinos bárbaros arrianos de Europa. Ellos eliminaron a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, y la última de esas tres tribus fue eliminada en el 538, y es por eso, mis queridos hermanos adventistas, es por eso que nosotros establecemos como adventistas el inicio de los 1260 años de poder papal en el 538, porque en el 538 fue donde fue erradicada la última tribu arriana por mano de Justiniano, y es allí cuando finalmente, cuando es erradicado el arrianismo, cuando es erradicado el antitrinitarismo de Europa, cuando comienza la unidad europea en torno al papado y comienza a cumplirse la profecía. Por eso decíamos que en Génesis 11 se nos muestra que la unidad es fundamental para Babilonia. El ecumenismo es fundamental para Babilonia. Entonces,
Y es porque se hace este énfasis, porque ese es el énfasis que hace el Señor cuando comienza diciendo, cuando comenzaba en el versículo 1 decía, era entonces toda la tierra de una misma lengua y de una misma palabra, o sea, estaban en la unidad lingüística, había una unidad. Y luego Nimrod les estableció una unidad de propósito, hagamos una torre, una ciudad, edifiquemos hasta el cielo. Y todos dijeron, estamos de acuerdo contigo, Nimrod. En un proyecto en contra de la voluntad de Dios, en rebelión a Dios. Y la moderna Babilonia es lo mismo. La moderna Babilonia es totalmente un proyecto político, religioso, económico, contrario a la voluntad de Dios. Aquí pudiésemos pasar la tarde explicando los detalles de por qué es un proyecto contrario a la voluntad de Dios. Pero usted basta con que usted se lea El conflicto de los siglos, el capítulo que se llama La libertad de conciencia amenazada, y vea cómo Elena de White hace un paralelismo de que el mayor peligro para los Estados Unidos y para el mundo no es el terrorismo islámico, es el papado. El mayor peligro es la doctrina papal, porque cita en el conflicto de los siglos, cuando usted lee ese capítulo, ella cita que lo que han dicho los papas, y los papas decían que la doctrina más pestilente, y usa esa palabra, la doctrina más pestilente es la doctrina de la libertad religiosa. Y todo lo que está pasando en los Estados Unidos, desde antes, lo que ha pasado inclusive en el 2001, y lo que viene siendo, y lo que sigue pasando en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, todos esos supuestos digo, no porque no sean ciertos, sino porque son verdaderos, pero tienen un espíritu detrás. Esa matanza que ha habido a cargo de gente que tiene porte de armas y hace matanzas terribles, todo tiene un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Ellos quieren ir quitando los elementos de libertad que están en la Constitución americana. ¿Con qué objetivo? Con el propósito que tuvo Nimrod de establecer allí el triunfo del papado. Ahora, ¿cómo Dios venció a la primera Babilonia? ¿Cómo Dios nos dice que va a ser vencida la moderna Babilonia? Ya vemos que la estrategia que necesitó Nimrod y que usó el Nimrod de la Edad Media, el papado, y que está usando hoy día, la estrategia que ellos usan es el ecumenismo, es la unidad. Dios lo sabía, y eso fue lo que dice en Génesis capítulo 11, versículo 6. Miren lo que dice Dios claramente. Bueno, vamos a leer el 5 y el 6. El 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió el Señor a ver con sus propios ojos, a constatar, a verificar lo que él sabía, pero que los ángeles no sabían. Y él tenía que mostrárselo. Y dice el versículo 6, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Noten, el pueblo es uno. O sea, aquí Dios reconoce que Nimrod había logrado alcanzar una unidad, había logrado convencer a una unidad, un ecumenismo. El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje, una misma lengua. Todos tienen una misma lengua, todos tienen una misma doctrina, todos tienen una misma enseñanza, todo se ha unificado. Nos hemos logrado que, en el caso de la Edad Media, habían logrado erradicar a los disidentes, a los arrianos disidentes, porque los verdaderos disidentes son los arrianos. Son los que no creen en la doctrina de Trinidad. Y si usted no solamente ve que eso pasó en la Edad Media, si usted busca hoy día ecumenismo en internet y pone cuál es la base del ecumenismo para la Iglesia Católica, es la doctrina central que para ellos es la Trinidad. No es casualidad. La historia del pasado, que es nuestra historia profética, que lo predicaron nuestros pioneros, que está consignado en nuestros libros, justamente nos dice que las 3 tribus que fueron erradicadas eran arrianas. No podemos reinventar la historia. Entonces, y esa historia se va a repetir. Porque así como el papado fue herido de muerte, esa herida será sanada.
Y esa herida, dice Elena de White, que va a ser sanada de la misma forma en la que triunfó el papado en la Edad Media. Así como triunfó el papado en la Edad Media, así va a volver a triunfar en este tiempo final. Y si usó del ecumenismo en la Edad Media, lo va a usar en el tiempo final. Y si el ecumenismo de la Edad Media era en relación a establecer para todo el mundo la doctrina de la Trinidad, no es de extrañar que en el movimiento ecuménico moderno sea la misma doctrina la que sea el fundamento del ecumenismo. Dios entonces, seguimos leyendo aquí, reconoce el pueblo es uno, tienen un mismo lenguaje, una misma doctrina, han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a hacer cambiar de opinión ni de parecer, ni de actitud ni de conducta. Dios sabía dos cosas, se ve aquí en este pasaje. Primero, la unidad es efectiva. Aun si la unidad es para el mal, la unidad es efectiva. Porque Dios dice, aquí, Dios está diciendo, ellos son uno. Son uno. Y la verdad es que han comenzado a obrar y no van a cesar de lo que van a hacer. O sea que si Dios no hubiese intervenido, en este momento, se hubiese hecho de la torre que llegara hasta el cielo. Se hubiese logrado hacer eso, edificación. O sea que la unidad de Babilonia que alcanzó Nimrod era efectiva. La unidad que alcanzó el papado en la Edad Media fue efectiva. En la Edad Media, por más de 1260 años, la verdad estuvo, como dice Apocalipsis 11, vestida de saco, de cilicio, perseguida, de luto. Estuvo, como dice Apocalipsis 12 también, dice que estuvo en las montañas, escondida. En el desierto estuvo la iglesia. O sea, fue efectiva. Y dice que esto va a volver a ocurrir. Va a volver a ser efectiva la unidad ecuménica para los propósitos malignos. Y Dios mismo, así como Dios tuvo que intervenir aquí en la Torre de Babel, así pasó en la Edad Media. Dice que Jesús había predicho que vendría y los días serían acortados. Y si no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. O sea, Dios sabe que si no hubiese cortado los días de persecución papal, si la persecución hubiese durado hasta 1798, bueno, nadie hubiese sido salvo. Por eso Dios tuvo que levantar la reforma en la Edad Media, para acortar los días. Por eso es que Dios dio a los peregrinos ingleses que salieran hasta América y establecieran una nación donde la tierra ayudara a la mujer y llamaran a todos los que querían ser salvos del papado, vénganse, salgan de Europa y vénganse aquí a la tierra de libertad. Y todo eso ocurrió antes de que finalizaran los 1260 años, porque si no se hubiesen acortado esos días, ninguna carne sería salva. Y lo mismo va a pasar en este tiempo final. Dios va a permitir que el papado vuelva a surgir, pero no le va a dejar tanto tiempo, porque si lo va a dejar hace mucho tiempo, nadie sería salvo. Entonces, aquí, ¿cómo Dios actuó? Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 7, la resolución, el golpe que Dios le da a Babilonia. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla del compañero. El primero que usó en la práctica esa idea, divide y vencerás, fue Dios. Dios dividió aquí a Babel. Dios tuvo que dividir a Babel. ¿Y saben qué? En Apocalipsis parece que la gran ciudad será dividida en 3 partes. En las plagas dice que será dividida en 3 partes. O sea, Dios dividió a Babel. Porque si no lo hubiese dividido, si Dios hubiese dejado esa unidad que tenían, hubiesen hecho lo que iban a hacer. Toda una torre, una edificación en contra de Dios. Dios los descendió, confundió y sus lenguas, y dice el versículo 8 que al final se cumplió el propósito de Dios. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Confundamos allí sus lenguas. Dividió el Señor
a Babilonia confundiendo sus lenguas para que no se entendieran entre ellos. Y eso es, en este tiempo, ¿qué hizo el Señor? Lo que hablamos que hizo el Señor en la Edad Media, para cortar los días y liberar al pueblo. Dios tuvo que presentar el Evangelio, tuvo que presentar la luz. Trajo la luz con los reformadores. Y surgieron, estaba la doctrina falsa, unificada, pero surge la verdadera doctrina. Surge otra lengua, la lengua de Canaán. Y Dios implanta en la mente de muchas personas, inclusive de príncipes que apoyaban al papado, implantó la verdadera lengua, la lengua de Canaán. Entonces esos príncipes alemanes, con una lengua celestial distinta a la lengua papal, fue dividido el reino. ¿Ustedes saben quién fue el que protegió a Lutero? ¿A quién estableció Dios? A Federico, al elector de Sajonia, que fue su protector personal. Si no hubiese sido por el apoyo de los príncipes alemanes, Lutero no hubiese podido hacer lo que hizo, porque era un simple monjecito enfrentado con toda la maquinaria del poder papal experimentada durante años. Y él no tenía poder político, no tenía ejército. Pero Dios tocó los corazones de los que sí tenían y le plantaron cara a Carlos V. Léanse eso, es maravilloso, el conflicto de los siglos, la protesta de los príncipes. Se pusieron ellos allí, le plantaron cara y le dijeron: nosotros creemos en el Evangelio y nosotros no vamos a aceptar. ¿Y saben qué? Si usted analiza eso, esa historia, justamente el punto en discusión era la libertad religiosa, era si se permitía o no la libertad religiosa, si se permitía o no la predicación de nuevas doctrinas contrarias a la doctrina oficial del papado. Y fueron los príncipes alemanes que se plantaron cara a Carlos V y le dijeron: nosotros no firmaremos ese acuerdo que impide la libertad religiosa. Y fue así, y solo así, como el protestantismo cogió fuerza. Solamente así se acortaron los días del poder papal. ¿Por qué? Pero ¿cómo comenzó? Comenzó con un monje. Comenzó con un monje predicando, ¿adivinen qué? Predicando la justificación por la fe. Predicando el mensaje de la justificación por la fe el 31 de octubre de 1517. ¿Y no es acaso en Apocalipsis 18 no dice que el mensaje que va a poner a temblar a la Babilonia moderna y final no es el mensaje del cuarto ángel que comienza, dice Apocalipsis 18, desciende otro ángel con poder e ilumina la tierra con su gloria? Y no dice Elena de White que esa gloria es el mensaje de la justificación por la fe de 1888. Así que lo mismo, el mismo mensaje que le quitó el poder a la Babilonia en el tiempo de la Edad Media, es el mismo mensaje que le va a quitar el poder a la Babilonia moderna. Es el mensaje de Cristo y su justicia. Es el mensaje de una lengua nueva, la lengua de Canaán, contraria a la lengua de Babilonia, contraria a las doctrinas de Babilonia, a las doctrinas ecuménicas. El simple hecho de que, por ejemplo, la Trinidad sea el fundamento del ecumenismo ya nos debe hacer entender que no puede ser una doctrina de Dios. Porque no puede ser que el anticristo predique la verdad, porque dice que el anticristo es el apóstol del diablo y el diablo es el padre de toda mentira, porque no hay verdad en él, dice Jesucristo. Así que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios nos ha dado un mensaje que puede hacer temblar el poder creciente del papado. El papado está creciendo cada vez más a pasos agigantados y acelerados su poder en Europa y en el mundo, en el Oriente, en todos lados. Este papa sobre todo ha retomado la labor que dejó inconclusa Juan Pablo II y le ha dado una renovación y una vida al papado y a la Iglesia Católica en el mundo, en los jóvenes, en los reyes, en todos lados. A pesar de todos los escándalos que ha habido, sin embargo la gente sigue creciendo, su influencia sigue creciendo.
Pero la única forma que tenemos nosotros para apaciguar eso, para poder quitarle ese poder, para poder que esos días sean acortados, es el mensaje de Cristo y su justicia. Es el mensaje que aborrece el papado, es el mensaje por el cual el papado sacó a las tribus arrianas. Porque es un mensaje que causa división en sus filas. Es un mensaje que abre la luz de las creyentes, de las personas. Muchos están engañados, y no solamente del pueblo. Así como pasó con Lutero, hay muchos príncipes, muchos gobernantes, mucha gente de poder, de economía, que están allí porque no tienen otro conocimiento, porque están engañados, porque así fueron educados desde pequeños. Si uno se lee el Conflicto de los Siglos, la obra de los reformadores, uno se da cuenta que muchos de ellos dieron testimonio ante los reyes, ante príncipes, ante princesas, y muchos aceptaron. ¿Qué tal que muchos de los reyes, príncipes y princesas, gobernantes del mundo moderno, también sean instrumentos de Dios cuando se predique lo que tienen que predicarse? Pero ellos van a entender el mensaje que Dios ha dado a su pueblo. No van a, si yo le predico lo mismo que predica el mismo vino de Babilonia, van a seguir entontados con Babilonia. Van a seguir unidos a Babilonia. Pero el mensaje de Cristo y su justicia está profetizado para ser un mensaje que va a causar conmoción, que va a causar división. Jesucristo lo dijo, hermanos. No tengamos temor ni nos sentamos mal porque nos llamen disidentes. Jesucristo lo dijo: desde ahora he venido a traer fuego y no paz. Jesucristo lo dijo: yo he venido a traer fuego y no paz. Y división. En una casa misma estará dividido el padre con la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso ya lo dijo Jesucristo. El mensaje, el verdadero evangelio es un mensaje de disensión, de disidencia. Es un mensaje contrario al ecumenismo. Es un mensaje que lleva a la gente a abrir sus ojos contra el error y establecerse en la verdad. Y así como pasó en la Torre de Babel, así como pasó con el papado en la Edad Media, así vendrá a ser en el tiempo final. El Nimrod moderno, el Papa, está creciendo su poder. Y ha convencido a mucha gente a que edifiquen esa ciudad de Babilonia y esa torre del papado. Esa ciudad de las falsas doctrinas, esa torre de engaño, de doctrina falsa, de oposición a la ley de Dios. En todo aspecto, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto humano, todo. No hay nada, hermano, no hay nada de lo que predique el papado moderno que esté en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es el apóstol del anticristo. Y el mensaje es contrario al mensaje del evangelio. El mensaje es, a la final, por medio del papado, se cumple lo que el diablo quiere. Lo que le dijo el diablo a Jesús en el desierto, la tentación: todo esto te daré si postrado me adorares. Te voy a dar los reinos del mundo y su gloria. Te voy a dar trabajo, te voy a dar sueldo, te voy a dar ropa, te voy a dar paz, comida, seguridad, pan, circo. Te voy a dar todo entretenimiento, pero si postrado me adorares. Y eso es lo que está haciendo el Nimrod moderno. Está haciendo lo mismo. Está hablando por la paz mundial. Sí, está hablando por una autoridad económica para que haya una seguridad en los mercados. O sea, que está interesado en que haya prosperidad también. Estabilidad económica, estabilidad política, paz religiosa. Nimrod: comida, pan, circo, entretenimiento, tranquilidad, seguridad. Pero todo eso que promete el papado tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Tiene que imponerse la unidad ecuménica, la unidad católica. La causa de todos nuestros problemas es la disidencia. La causa, miren, estaba leyendo un libro ayer en una librería que estaba caminando,
y hay un libro que me sorprendió que hablaba de el peligro. Es un libro, un tomo grande, grueso, como de 900 o 1000 páginas. Y decía el peligro, todo el libro era en torno a este punto, el peligro del fundamentalismo religioso. ¿Qué es el fundamentalismo? Y lo decía allí, aquellos que se aferran a creer tal como está escrito en los libros sagrados. O sea, si usted, como yo, nos aferramos a lo que dice la Biblia como está escrita, somos fundamentalistas y por tanto somos peligrosos para la sociedad, porque somos peligrosos para la unidad, porque la unidad ecuménica se basa en obviar los puntos que nos dividen y unirnos en los puntos comunes. Y se basa, para que eso pueda tener prosperidad, no puedes tomar la Biblia tan literal, porque no va a haber problema. Entonces el fundamentalismo para ellos es un peligro. Por supuesto que meten en un saco a los fundamentalistas árabes o musulmanes, pero también hablaba bastante el libro de los fundamentalistas, o sea, tomaba eso como ejemplo de por qué es peligroso el fundamentalismo, y luego hablaba, claro, yo no me leí el libro, estoy hablando por lo menos de lo que es el índice. Hablaba un poco, o mencionaba que iba a hablar de lo que tiene que ver con el fundamentalismo cristiano, y ahí entramos nosotros. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra que el espíritu de la Torre de Babel, el espíritu de la Babilonia medieval, es el espíritu de la Babilonia moderna. Y es un espíritu que se opone a todo aspecto de la voluntad de Dios. Pero el punto clave que nos señala Génesis 11, en el cual triunfó el poder de Nimrod y en el cual tuvo Dios que intervenir, es la unidad, el ecumenismo. El hablar una misma lengua y una misma palabra, una misma doctrina. Y la única forma de poder justamente desbaratar los planes del enemigo es predicando el mensaje de Cristo y su justicia, es predicando otra lengua diferente a la lengua babilónica, y es la lengua de Canaán, la lengua de la doctrina bíblica verdadera. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de que en el pasado el punto central para la unidad tenía que ser que todos los creyentes y los gobiernos y la gente aceptara la Trinidad, lo mismo que hoy día. Así que está de parte de usted, está de parte de nosotros, de todos nosotros, que nos aboquemos a estudiar la verdad bíblica. Hoy día, ese vino de doctrinas unitarias o ecuménicas se llama en la Biblia el vino de Babilonia. Pero en contra del vino de Babilonia, el Señor ha dejado la fe de Jesús. La verdad. La fe de Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús creía y enseñaba y predicaba. La fe de Jesús, la doctrina de Jesús. Lo que le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la fe de Jesús. Todo lo que Jesús ha mandado, lo que está en los evangelios. Dejando a un lado lo que Jesús no dijo y aceptando todo lo que Jesús dijo y enseñó. Predicando eso. Y así seremos entonces ese cuarto ángel que descenderá de la tierra con poder e iluminará la tierra con su gloria. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga, que podamos ser bendecidos y que podamos buscar la Biblia y solamente la Biblia. Seamos, sí, fundamentalistas de la Biblia. El Señor nos bendiga. Brenda, ¿hay alguna pregunta o hacemos una oración? No, déjame ver si hay una pregunta un ratito, John Frank. Let me see, para ver si hay alguna pregunta. Hermanos, pueden presionar estrella 61 si tienen alguna pregunta. Y también voy a ir yo creo que acá hay una pregunta. Acá está el hermano Juan Isidro. Feliz sábado, hermano Juan Isidro. Un abrazo. Qué lindo escucharlo. ¿Nos escucha? Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Y la Nedilka, cómo está? Nedilka está bien. Gracias por preguntar, hermano Juan Isidro. Gracias. Feliz Amén, sábado. gloria a Dios. Hermanito, yo tengo una pequeña pregunta. Muy sencilla mi pregunta. Cuando
Caín y Abel nacieron allí en el jardín del Edén. Donde fuera, porque esto fuera del jardín del Edén. Caín fue agricultor y Abel fue pastor de ovejas. Entonces, acláreme eso, porque usted dijo que Caín, como Dios maldijo la tierra por culpa de él fue vaquero, es decir, ganadero. Ganadero. Sí, ganadero. Yo creo que me aclare un poquito ese concepto, por favor, si le es posible. Sí, hermano, muy buena su pregunta. En el caso de Abel era pastor de ovejas, pero en ningún momento el hecho de que era pastor de ovejas significaba que estaba, ¿cómo se dice? Comiendo la carne de las ovejas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es relacionado con el ganado, ¿verdad? Porque las Sí, es ovejas... relacionado con un tipo de ganado, porque es el ganado ovejuno, ¿no? El ganado, el otro es el vacuno. Pero bueno, el punto es que sí, era pastor de ovejas, pero el objetivo con el cual Abel era pastor de ovejas era para beneficiarse de la leche y de la lana. Acordémonos que habían sido expulsados Adán y Eva del paraíso y comenzaron a usar vestidos, ¿no? Ellos habían hecho vestidos de hojas de higuera y Dios le quiso ese vestido y le da vestidos de pieles. Entonces, de ahí surge la necesidad de confeccionar vestidos de fibra en este caso, en el caso de Abel, era pastor de oveja porque él de eso sacaba la lana de las ovejas para hacer los vestidos y la leche de la oveja para alimentarse. Pero en ningún sentido se comían a las ovejas, no mataban a las ovejas para comérselas. Eso es lo diferente en el caso de Abel y en el caso de la descendencia de Caín, que sí cultivaron la ganadería, porque ahora ya la ganadería entra en el sentido más que de la piel y de la leche, del consumo de la carne. O sea, Caín era el primero que comenzó a comer carne en la historia bíblica y en la historia del mundo fue Caín. Muy amable, que Dios le bendiga y gracias por la aclaración de mi pregunta. Muy amable, Dios le bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Gracias, hermano Juan Isidro, por la pregunta y John Fran por escuchar, contestarla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Puede presionar estrella 61. Estrella 61. Y me parece que estoy chequeando los hermanos que están en el Facebook, en el YouTube, y todos dicen feliz sábado. Bueno, John Fran, yo creo que todo quedó muy aclarado. Amén, qué bueno. Sí, parece que todos quedaron muy claros en esto. Bueno, pues John Frank, entonces, ¿qué te parece si hacemos una oración para acabar? Amén, amén. Hagamos una oración, oremos. Te damos gracias, buen Dios y Padre, por tu palabra, porque en cada historia bíblica, aún desde el Génesis, ya miles de años atrás, toda la historia bíblica nos tiene una explicación, una ilustración, una lección para los tiempos que estamos viviendo. Encontramos, Señor, cierta la palabra del apóstol Pablo que dice que todo lo que antes se escribió, para nosotros se escribió, para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y específicamente nosotros somos los que sí estamos viviendo en los fines de los tiempos. Y encontramos, Señor, cómo la historia se repite. Y te damos gracias porque nos ha dejado esta historia consignada para nuestra enseñanza, para nuestra lección, para que nos preparemos. Gracias también por esa inspiración que diste a Elena de White en el Conflicto de los Siglos, en el cual encontramos también mucha verdad ilustrada y nos advertencia del tiempo que estamos viviendo. Te pedimos que nos ayudes también a poder entender ese libro, estudiarlo y ver cómo todas las cosas que estamos viendo ya estaban profetizadas y que las que vienen también se van a cumplir. Ayúdanos, no solo a estudiarlo, sino también a abocarnos a compartir ese libro, Señor, en la obra misionera, a compartir a los que no lo saben para que también estén atentos. Y también te damos gracias, Señor, por esa inspiración que diste a Urias en mí con esos estudios proféticos
que ha quedado hasta nosotros, hasta nuestros días, para poder ayudarnos a entender, Señor, también el libro del Apocalipsis y sus mensajes para nosotros. Total, Señor, que te damos gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros. Gracias por estos medios que nos permite, con Brenda, con su ministerio, con todos los hermanos y estos medios tecnológicos que nos permite poder compartir y unos a otros, edificarnos en estas verdades en el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, ahora a poner por obra estas verdades en nuestras vidas. Que podamos limpiarnos, Señor, sobre todo limpiarnos del vino de Babilonia y del espíritu de Babilonia. Y que, Señor, pongamos nuestra mirada en Cristo y su justicia. Pongamos nuestra mirada en tu palabra. Pongamos nuestra mirada en hacer tu voluntad. Ayúdanos, porque ya estamos viviendo en tiempos difíciles y cada uno de nosotros en diversos lugares donde estemos, la crisis va a ir viniendo cada vez a nosotros. Ayúdanos para que podamos permanecer fieles a tu verdad y podamos, según tu voluntad, tus planes y propósitos, ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos también a tener fe y a aferrarnos a las promesas que nos dice que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Ayúdanos para que eso, aferrándonos a ello, experimentemos esa verdad. Y así no seamos tentados a caer en las garras del enemigo que nos ofrece, como le ofreció a Jesús, todas las cosas del mundo con la condición de que le adoremos. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos en ello. Te pedimos que nos bendigas en el resto de sábado, a nosotros aquí, también a los hermanos allá que todavía ahora es que les queda sábado para gozar y disfrutar. Sé tú con ellos, bendícelos y que seamos todos henchidos y edificados de este día de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.